Buenas noches, mi nombre es Mónica Fulken, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, último semestre en la Uniminuto. Me encuentro aquí con el docente Pablo Fulken, al cual le voy a realizar unas preguntas sobre ambientes de aprendizaje respecto a su experiencia que ha tenido. Él es licenciado en Biología y Química, realizó una especialización en Química Ambiental y actualmente cursa una maestría en Educación en la Uniminuto en convenio con el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Gracias y gracias por la presentación. Sí, efectivamente, en este momento me encuentro cursando la maestría en educación. Tengo 35 años y de experiencia docente 9 años, 4 años en educación media y 5 años en educación superior como docente como tal, pero 2 años llevo en procesos de administración de la educación superior en varias coordinaciones como extensión de la educación superior, articulación de la educación media con la educación superior y actualmente en aseguramiento de la calidad como director de autoevaluación y acreditación. Gracias. ¿Cómo define usted un ámbito de aprendizaje? Un ámbito o el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje para mí constituye todos los elementos que influyen a la hora de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entendido como el entorno físico del escenario de enseñanza-aprendizaje, las metodologías, el contexto del estudiante, de sus familias, el contexto de la relación entre docente y estudiante y en realidad todo el contexto educativo. Todos esos elementos juegan un rol importante como ambiente de aprendizaje. ¿Qué características debe tener un ambiente de aprendizaje? Para mí un ambiente de aprendizaje debe ser favorable para el estudiante. Luego las características es la flexibilidad hacia el estudiante, pero con unas reglas mínimas de juego. Hablando de estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Pero si hablamos del entorno físico, el ambiente de aprendizaje debe ser agradable, debe ser ventilado, debe ser luminoso, no debe ser es decir, muchos estudiantes por área. Por ejemplo, debemos romper el paradigma de un modelo de organización espacial del salón de clase de por filas o columnas. Debe ser como facilitar, sí, facilitar la comunicación entre estudiante y docente como más horizontal, no que el docente esté allá, cerca al pizarrón y al escritorio y los estudiantes allá. ¿Sí? El ambiente de aprendizaje debe favorecer mucho la pedagogía, mucho que el aprendizaje sea construido por el estudiante. ¿Qué tiene en cuenta usted para crear un ambiente de aprendizaje? Crear un ambiente de aprendizaje, incluso con respecto a la primera pregunta, también el ambiente de aprendizaje puede ser en un entorno virtual. Entonces, crear un ambiente de aprendizaje, si es presencial o si es virtual, yo debo tener en cuenta las características socioculturales de los estudiantes, el nivel de estudio actual de los estudiantes, la temática, los medios con los que cuento, las estrategias, incluso bueno, ya dije el nivel sociocultural, sí, ¿cierto? Bueno, el nivel sociocultural, el nivel de estudio y los presaberes, bueno, y muchos otros elementos que de pronto en este momento se me escapan, pero mientras más sea integral, mucho mejor. ¿Cuál es el rol del estudiante y del maestro durante este proceso? El rol del estudiante y del maestro siempre he pensado que debe ser de un
proceso recíproco en el que el estudiante tiene que construir su propio conocimiento, ¿sí? Ese es el rol. No va a ser un rol pasivo de escuchar, sino de ser protagonista de su propio conocimiento y la construcción. Mientras que el docente debe ser un facilitador. Ya de pronto el paradigma el docente es el único que sabe todo, ya Sí. se está dejando de lado. Entonces por eso el estudiante es más protagonista. Esos son los roles. ¿Cómo los ambientes de aprendizaje desarrollan ciertas competencias en los estudiantes? Bueno, esto viene ligado de hecho de la pregunta anterior, porque si el estudiante es protagonista de su propio conocimiento, de la construcción de su propio conocimiento, entonces la definición de estos roles le permiten al estudiante desarrollar unas competencias en habilidades comunicativas, en habilidades del desempeño de sus propios conocimientos que él adquiere. De hecho, nada más en la realización de una lectura y la exposición de las ideas o el pensamiento crítico sobre esa lectura le permite al estudiante pues desarrollar desde la argumentación de su propia tesis, o sea, la defensa de su propia teoría, de su propio pensamiento crítico, pues va desarrollando competencias. Ahora, si el curso está montado para que el estudiante pueda desenvolverse en el medio profesional, entonces pues si él lo practica, pues ya sabrá desenvolverse. Hay pues una premisa máxima de la pedagogía del aprendizaje significativo, y es que permítame y yo lo aprenderé, pero dime y pues se me olvidará. ¿Sí? ¿Cómo implementa usted las TIC en un ambiente de aprendizaje? Bueno, eso actualmente, bueno, llevo un año menos como director, y pues actualmente no estoy ejerciendo, pero antes, cuando yo ejercía la docencia, que no hace mucho la verdad, yo implemento las TIC de diferentes formas. Primero, con la premisa que las tecnologías de la información y la comunicación, más que un lujo, es una necesidad. Entonces, si estoy en un curso presencial, yo puedo implementar las TIC para que el estudiante pueda aprovechar para indagar conocimientos, o para que a través de un correo electrónico o de una plataforma virtual, pues por ejemplo Moodle, que es accesible prácticamente ya a todos, entonces puedo interactuar ahí en las evaluaciones, en la entrega de notas, o en la entrega de tareas, de ensayos, de foros, o a través de un blog. Claro está que blog yo no lo he utilizado mucho, o a través del canal YouTube, que también se puede implementar las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, pues hay una amplia gama que nos da incluso a través de la web 2.0 para poder interactuar con el estudiante. Pero lo que yo opino, y no es una pregunta que me la estás formulando, pero lo que yo opino es que el docente tampoco debe casarse con que debe utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, y si no, no es un docente aventajado, o no es un docente que está en la onda, porque también hay medios, hay circunstancias que no lo permiten. Porque, por ejemplo, yo trabajé en unos proyectos del Ministerio de Educación con las instituciones de educación superior que buscaban incrementar la cobertura de la educación. Entonces, pues la buena intención del gobierno para llevar educación a los sitios más apartados, pues iba de la mano con una buena implementación de las TIC del Ministerio
ministerio porque no había el ancho de banda para que eso se facilitara. Entonces pues a uno le toca ser recursivo y llegar a utilizar otras estrategias. Otros recursos. Sí, que no son las TIC necesariamente. ¿Qué factores evalúa usted en un ambiente de aprendizaje? Bueno, este también lo estoy relacionando como con la tercera o la segunda pregunta de qué elementos vienen con un ambiente de aprendizaje. Entonces, pues familiarizado con los elementos que yo considero que debe tener un ambiente de aprendizaje, entonces yo evalúo que sea flexible, que facilite en realidad la comunicación entre docente y estudiante, o sea, la comunicación, la flexibilidad, la comunicación, la mediación pedagógica y qué tanto ha aprendido significativamente el estudiante, o sea, si al evaluarle por competencias el estudiante en realidad ha aprendido. Sí, esos 4 factores pienso que son fundamentales. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista y espero que sea de provecho y de agrado para todos. Gracias.